Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver el examen de química de la POAU de Andalucía de junio de 2024, que ha sido justo hoy, 6 de junio. Vamos al bloque A, que es de formulación. Nos piden que formulemos o nombremos los siguientes compuestos. Tenemos sulfuro de hidrógeno, perclorato de cromo, ácido hidroxietanoico, y luego pues bueno, el resto compuestos. Bueno, si la formulación del sulfuro de hidrógeno es H2S, la del perclorato de cromo sería CrClO4,3, la del ácido hidroxietanoico sería CH2 o HCOH, la del hidróxido cobalto es la D, y E es el ácido hipoyodoso, y la F sería el 2,3-dimetilpentano, porque hay 5 carbonos con 2 ramificaciones de metiles, en el carbono 2 y en el carbono 3. Vale, la pregunta 2 es igual, también es de formulación, o formule y nombre los siguientes compuestos. Tenemos peróxido de estroncio, que sería SrO2, nitrato de magnesio, que sería MgNO3, 2, la del 1,2-diclorobenceno, bueno, este podéis formularlo así o simplemente ponemos una forma hexagonal y un circulito. El fluoruro de plomo sería el D, el E sería el bromito de cobre y el F sería la dimetilamina. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a la siguiente cuestión. Dados los iones flúor y oxígeno, justifique la veracidad o falsidad de las siguientes afirmaciones. Los dos tienen el mismo número de protones. Bueno, esta afirmación es falsa porque la configuración electrónica del estado fundamental del flúor es 1s2, 2s2, 2p5, entonces su número atómico es 9, así que tiene 9 protones. Y la configuración electrónica en estado fundamental del oxígeno sería 1s2, 2s2, 2p6 con un número atómico de 8, es decir, tendrá por tanto 8 protones. Entonces tenemos que decir que es falsa. Los dos tienen la misma configuración electrónica. Bueno, si vemos el anión flúor y el anión oxígeno, vemos que tienen la misma configuración electrónica. Por lo tanto, son especies isoelectrónicas, así que la afirmación es verdadera. ¿Son isótopos entre sí? Falso, porque los isótopos, para ser isótopos, tienen que tener el mismo número de protones. Tienen que ser núcleos del mismo elemento, o sea, tienen que ser el mismo compuesto, y no lo es, y además tampoco tienen el mismo número de protones, así que la afirmación es falsa. Vamos a la B2. La B2 la teníamos en la colección, era de una ASPAU de la Comunidad Valenciana, la habíamos hecho en la misma clase. El metanol se prepara industrialmente según el proceso siguiente y nos pregunten que razonemos cómo afectaría al rendimiento de la reacción aumentar la temperatura, retirar el metanol a medida que se vaya produciendo y aumentar la presión del sistema a temperatura constante. Bueno, pues aquí tenemos que indicar que según el principio de Le Chatelier dice que cualquier cambio en una de las variables que determinan el estado de equilibrio de un sistema causa un desplazamiento del equilibrio en el sentido de que tiende a oponerse al cambio de la variable modificada. Si se aumenta la temperatura, de acuerdo con el principio de Le Chatelier, el sistema evoluciona de forma que se produzca un descenso de la temperatura, es decir, en el sentido donde se consuma el calor. Esto es una reacción exotérmica, ¿no? Al ser una reacción exotérmica se desprende calor y el sistema se desplaza hacia la formación de monóxido de hidrógeno, por lo tanto la acción no es favorable para la producción de metanol, ¿eh? Entonces, si subimos la temperatura, el equilibrio se desplazaría en sentido inverso y entonces el rendimiento será más bajo, ¿no? Entonces el rendimiento de la producción de metanol será más bajo. Luego retirar metanol a medida que se va produciendo, pues si eliminamos metanol a una temperatura constante, de acuerdo con el principio de Le Chatelier, el sistema va a evolucionar en el sentido en que se reponga ese metanol eliminado. Entonces el sistema se desplaza hacia la formación de metanol y por lo tanto la acción es favorable para la producción y el incremento del rendimiento del metanol. Y C, aumentar la presión del sistema a temperatura constante.
Si aumentamos la presión según el principio de Chatelier, el sistema evoluciona en el sentido en el que baje dicha presión. Para que descienda es preciso que lo haga el número de moléculas de gas presentes en equilibrio, es decir, se va a desplazar hacia donde menos moles gaseosos tengamos, ¿no? Entonces el sistema se desplaza hacia la formación de metanol. Fijaros que aquí sería 1 y 2 sería 3, aquí será 1, por lo tanto se desplazaría en sentido directo y es una acción favorable para la producción de metanol y entonces el rendimiento aumentará. Muy bien. Pregunta, ya os digo que habíamos hecho en clase la misma porque es un copy-paste de una PAU de la Comunidad Valenciana. Vamos a la pregunta B3, nos dan 3 elementos cuyas configuraciones electrónicas son estas, ¿vale? Nos preguntan que expliquemos si es posible que existan las moléculas B2 y C2. Bueno, lo primero que vamos a hacer es sacar su configuración electrónica y averiguar qué compuesto químico es, ¿no? El primero, que es 1s2, 2s2, 2p2, se trata del carbono, ¿vale? Por lo tanto vemos que se trata del carbono. El elemento 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 es el sodio, ¿de acuerdo? Y el elemento 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 es el cloro. Bueno, esto es la importancia que siempre decimos en clase de saberse la tabla periódica. A través de la configuración electrónica pues se puede deducir cada uno de los compuestos que tenéis ahí, ¿no? Por ejemplo, el cloro, Casio y Germán son pobres, la regla mnemotécnica de los alcalinos hay limones y naranjas que robaron César y Fran, y la del cloro, pues fumo cloro barato y atraco, ¿vale? Sería la regla mnemotécnica para saberse la serie de los halógenos, ¿no? Entonces, en todo caso, como veo que el elemento B es el sodio y el cloro es el elemento C es el cloro, yo diría que la molécula B2, Na2 no existe, ¿no? Ya que el sodio en la naturaleza se encuentra como sodio, ya que es un metal alcalino. Y sí que puede existir el C2, que es el cloro gas, porque en la naturaleza el cloro existe como una molécula diatómica y son aquellas que están formadas por 2 átomos del mismo elemento químico, por lo tanto la primera no y la segunda sí. Luego nos pregunta el tipo de enlace que se forma entre B y C. Bueno, B es sodio y C es cloro, así que podríamos formar un compuesto que sería cloruro de sodio, que es un enlace iónico, que está formado por un metal y un halógeno con mucha diferencia de electronegatividad entre ellos, y los átomos se van a transformar en iones por una cesión-captación de electrones, y la fuerza de atracción electrostática entre las especies iónicas formadas, ese enlace iónico, es el que mantiene unidos los iones de una red cristalina del compuesto, ¿no? Entonces aquí pues da lugar a un compuesto iónico, ¿no? Y la C, razones el compuesto AC será polar. Bueno, pues con A y C podríamos formar, por ejemplo, si dibujamos el Lewis, podríamos formular el pentacloruro de carbono, ¿vale? Pero voy a dibujar bien el Lewis, que aquí he puesto 4 cloros con sus pares de electrones solitarios y 3 pares enlazantes, que corresponde con una molécula con un número estérico perfecto a X4, ¿no? Entonces la especie que podríamos formar sería tetracloruro de carbono. Y de acuerdo con la anotación de la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia, el pentacloruro es una especie de tipo AX4 con un número estérico de 4 que le corresponde a una distribución tetraédrica de los ligandos y los pares no enlazantes alrededor del átomo central. Y como no existen pares de electrones no enlazantes sobre el carbono, pues coincide la distribución en la geometría molecular, que es tetraédrica, con ángulos de enlace de 109,5 grados. Y al ser el cloro más electronegativo que el carbono, la molécula presenta 4 dipolos dirigidos hacia el átomo de carbono, y como los 4 vectores del momento dipolar son iguales y la geometría es tetraédrica, la resultante de estos es nula, por lo que se trata de una molécula apolar, porque el momento dipolar total va a ser igual a 0. Se trata de una molécula polar o no polar. Muy bien, vamos a la cuestión B4. Bueno, tenemos que nos pidan que contestemos de manera razonada las cuestiones referentes al elemento A y Z. Entonces lo primero que tenemos que hacer es hacer su configuración electrónica, porque nos preguntan a qué grupo y a qué periodo pertenecen. Bueno, pues A tiene un número atómico de 19, esto sería 1s2, 2s2, 2p6, llevamos 10, 3s2, 3p5. Aquí llevaríamos 17, ¿vale? Perdón, aquí llevaríamos 18 y entonces sería 4s1. Entonces aquí vemos que esto sería el grupo 1, alcalinos, y periodo sería periodo 4, que incluso podríamos averiguar qué compuesto es, ¿no? Hay limones y naranjas que robaron
César y Fran, ¿no? Entonces, periodo 1, 2, 3, 4. Bueno, pues se trata, como veis, del potasio, ¿eh? Si queréis lo ponemos aquí, ¿vale? Entonces tendríamos la última capa, sería 4s1. Ahora, el elemento B tiene una Z de 34, esto sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3 de 10, llevamos 30 y nos faltan 4, 4p4, ¿vale? Entonces llevamos 30, 4p4. Entonces aquí vemos que la última capa es 4s2, 4p4, esto se trataría del grupo 2 más 4, 6, grupo 16 y periodo sería periodo 4. Esta es la serie del oxígeno o SARA CTB poco o CT polar, ¿vale? Oxígeno, azufre, selenio, teluro, polonio, y entonces aquí tendríamos periodo 2, 3, 4, pues estaríamos claramente delante del selenio. Muy bien, ahora nos preguntan si ¿a qué elemento tiene un radio atómico menor? Bueno, lo que tenemos que indicar es que el tamaño de un átomo, el radio atómico, depende de dos factores. En primer lugar, del número de capas electrónicas, pues cuantas más capas tiene, mayor es su tamaño, y en segundo lugar, de su carga nuclear. Es decir, del número de protones de su núcleo. Pues cuanto mayor es el número de protones, mayor será la carga positiva del núcleo y por consiguiente los electrones estarán más atraídos por él. Consecuentemente, el tamaño será menor al comprimirse un tanto el átomo. Entonces, si nosotros vemos que aquí tenemos el potasio y aquí tenemos el selenio, pues claramente el elemento que tiene un radio atómico mayor sería el potasio, o vamos a llamarle elemento A. El elemento A tiene un radio atómico mayor que el elemento B. Entonces, el elemento B tendríamos que decir que es el que tiene un radio atómico mayor, ¿eh? Tenéis que explicar esto, recordar no solo poner las flechas, digamos que el radio atómico aumenta conforme avanzamos en periodo y aumenta conforme disminuimos en grupo. Esas son las flechas, pero luego hay que explicar por qué, ¿vale? Entonces tenemos que decir que el que menor es el elemento B. Y luego en el C nos pregunta qué elemento tiene mayor energía de ionización. Entonces aquí tenemos que decir que la energía de ionización es la energía necesaria para arrancar un electrón de un átomo en estado gaseoso, y para arrancar un electrón de un átomo en estado gaseoso hay que comunicarle la energía suficiente para vencer la fuerza de atracción de este por su núcleo atómico, y esta fuerza de atracción depende de la distancia entre el electrón y el núcleo y de la carga nuclear. Fijaros que es al contrario, la energía de ionización aumenta conforme avanzamos en grupo y aumenta conforme disminuimos en periodo. Así que tenemos que decir que el que tiene una mayor energía de ionización, es decir, la energía de ionización del elemento A es mayor que la energía de ionización lo he puesto al revés, la energía de ionización del elemento B tiene una mayor energía de ionización que el elemento A. Entonces aquí tenemos que decir que el elemento B es el que tiene tiene una energía de ionización más alta, porque aumenta la atracción por el núcleo, por los electrones de valencia. Acordaros que es al contrario que radio atómico. Muy bien, pasemos a la siguiente cuestión. Cuestión B5, de ácido base. Hay algunas que detecto de que he visto en alguna olimpiada, por ejemplo la A. En una disolución diluida de un ácido fuerte hay mayor producción de HX del ácido que de la sustancia protonada. Bueno, aquí tenemos que decir que es falso. Cuando tenemos un ácido monoprotónico fuerte en disolución acuosa se encuentra completamente disociado, ¿vale? Y como se encuentra completamente disociado en iones, la concentración del ácido es prácticamente nula y por otra parte, al tratarse de un ácido monoprotónico fuerte, pues en disolución acuosa se encuentra totalmente disociado, así que esto es falso, no hay ni uno mayor, B. Cuando se disuelve acetato de sodio en agua se produce iones hidróxido. Bueno, pues esta afirmación tenemos que decir que es verdadera, porque si disociamos la sal de acetato de sodio nos da ion acetato y sodio. Y si analizamos la fuerza ácido-base de los conjugados, el ion sodio es un ácido conjugado que procede de una base fuerte, por consiguiente es más débil que el agua y no produce reacción de hidrólisis. Y el ion acetato es una base conjugada que procede de un ácido débil, que es el ácido acético, y luego es una base más fuerte que el agua y producirá una reacción de hidrólisis alcalina, con lo cual en esa reacción de hidrólisis alcalina por el ion acetato pues se genera hidróxidos. Luego el pH de una disolución 0,1 molar de ácido clorhídrico es menor que la de 0,1 molar de acético. Esto es cierto, porque cuando yo tengo un ácido fuerte, que es el ácido clorhídrico, este está disociado al 100%,
y un ácido débil está parcialmente disociado, ¿no? Entonces, cuando tenemos para dos disoluciones con igual concentración de ácido, la disolución del ácido más fuerte tiene un menor pH porque tiene una mayor concentración de protones, ¿no? Entonces, cuando la disolución del ácido débil se encuentra menos disociada que la del ácido fuerte, que este se disocia completamente y por lo tanto la concentración de iones oxonio del ácido fuerte es mayor, ¿no? Más fuerte, y el pH, como el pH es igual al menos logaritmo de dicha concentración, pues el ácido fuerte tendrá un valor de pH menor. Entonces, la afirmación es verdadera. Bueno, vamos a la siguiente de química orgánica. Considerando los siguientes compuestos, justifique el tipo de isomería que presentan entre sí. Bueno, pues vemos el elemento 1 y el elemento 2, pues son isómeros de función, porque tienen dos grupos funcionales distintos. Aquí tenemos un alqueno y aquí tenemos una acetona, entonces son isómeros de fusión con la misma fórmula molecular, tienen distintos grupos funcionales. El elemento 2 y 3, pues hoy vamos al elemento 2 y 3, aquí tenemos una acetona y aquí otra acetona. Lo que pasa es que cambia la posición de la acetona, entonces son isómeros de posición. ¿Vale? Tienen la misma fórmula molecular, pero difieren en la posición que ocupa, en este caso, el grupo carbonilo, ¿no? El acetona. Y luego entre el compuesto 3 y 4, que aquí tenemos una acetona y aquí otra acetona, pero vemos aquí una ramificación, estaríamos hablando de isómeros de cadena, ¿vale? Que tienen, pues eso, que son isómeros que tienen la misma fórmula molecular y función, pero vemos que aquí tiene una ramificación, ¿no? Entonces tiene un radical metil y entonces, bueno, pues son isómeros de cadena. Muy bien, pasemos a la parte de problemas. Problema C1. El tetraóxido de nitrógeno se descompone en dióxido de nitrógeno, estableciéndose el siguiente equilibrio. Y en un recipiente que tenemos 0,5 litros se introducen 0,025 moles de tetraóxido de nitrógeno a 250 grados y una vez que se alcanza el equilibrio la presión total es de 3,86 atmósferas. Me piden calcular la presión parcial de cada uno de los gases en equilibrio y el valor de la K sub P a la temperatura dada y luego el grado de disociación del tetraóxido de nitrógeno y el valor de K sub C a la temperatura dada. Bueno, aquí podemos hacer varias cosas. A mí lo que se me ocurre es que te dice que el recipiente tiene este volumen y que se introducen 0,025 moles de esto a 250 grados. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es que podemos hacer una presión inicial de tetraóxido de nitrógeno a través de la ecuación de gases ideales. Entonces aquí el número de moles será 0,025, dividimos por la constante de gases ideales, por una temperatura que es de 250, le sumamos 273 grados Kelvin y dividimos esto por un volumen de 0,5 litros. Y entonces calculamos qué presión inicial hemos inyectado en el reactor. Entonces esto sería 0,025 moles, que lo multiplicamos por 0,082 por 250 más 273, que lo dividimos entre 0,5 litros. Y entonces esto nos da 2,14. 2,1443 atmósferas. Entonces hacemos un cuadro de disociación con presiones y entonces nos va a resultar más rápido calcular la presión total, la presión de cada gas y la K sub P. Entonces tenemos este compuesto, tetraóxido, gas que se disocia en 2 de dióxido de nitrógeno. Entonces tenemos una presión inicial de 2,1443 atmósferas, aquí nada, y aquí tenemos una variación de menos X, aquí más 2X, y la presión en equilibrio sería 2,1443 menos X y 2X. Claro, aquí tenemos que la presión total, que será 2,1443 menos X más 2X, esto será igual a 2,1443 más X. Y siendo una presión total de 3,86, podemos calcular la presión de la X y por lo tanto la presión de cada gas. Entonces esto sería 3,86 es igual a 2,1443 más X y podemos resolver el valor de X como presión. Bueno, pues esto arrastramos aquí si os apetece. Esto sería 3,86, resolvemos esta ecuación, lo igualamos a este valor que hemos calculado antes más X y resolvemos la ecuación. Entonces X nos sale que es 1,7157 atmósferas. Así que la presión parcial de tetraóxido de nitrógeno sería 2,1443 menos 1,7157 y la presión parcial de NO2
será 2 por 1,7157. ¿Vale? Vamos a calcular la presión de cada uno. Este será por 2, será 3,43, 3,43, 14 atmósferas, y luego la otra pues será 2,1443 menos 1,7157. Entonces esta presión será de 0,4286. 0,4286 atmósferas. Entonces ya tendríamos la K sub P, ya tendríamos la presión parcial de cada gas, y entonces podríamos calcular la K sub P de esta reacción. Entonces, ¿dónde la pongo? A ver dónde cabe. Bueno, borro esto y entonces tendríamos aquí el valor de K sub P. K sub P sería la presión parcial de NO2 elevado al cuadrado por la presión parcial de tetraóxido de nitrógeno. Bueno, entonces calculamos K sub P como la presión parcial de dióxido de nitrógeno elevado al cuadrado por la presión parcial de tetraóxido de nitrógeno. Es decir, esto sería igual a 3,4314 elevado al cuadrado partido 0,4286. Bueno, y calculamos el valor de K sub P. Bueno, arrastramos si queréis este valor, lo ponemos aquí abajo, y así tenemos que escribir menos 3,4314 que lo elevamos al cuadrado. Esto nos da un valor de K sub P de 27,47. De 27,47. Si queremos poner magnitud, la variación es 2 menos 1 y entonces esto sería 2 menos 1, 1. Entonces la K sub P sería, si queremos poner la magnitud de K sub P, sería atmósferas. Ya tendríamos el apartado A y nos piden ahora el grado de disociación. Pues bueno, el grado de disociación es X partido los moles iniciales. Pero también lo podemos hacer con la presión, porque hemos hecho con presión. Entonces la presión de X partido la presión inicial por 100. Entonces teníamos una presión de X que nos ha salido X 1,7157, que lo dividimos entre 2,1443 por 100. ¿Vale? Como hemos decidido hacer un cuadro de disociación con presiones, es lo mismo. 1,7157, que lo dividimos entre 2,1443 multiplicado por 100. Y entonces esto nos sale que el grado de disociación es de un 80,01%. Ya tenemos el grado de disociación y nos piden K sub C. Bueno, si K sub P es igual a K sub C por R por T elevado a la variación de moles gaseosos, y esta es una, K sub C es igual a la K sub P partido la constante de gases ideales partido la temperatura. Entonces vamos a ponerlo aquí. K sub C será igual a K sub P partido la constante por los gases ideales, la constante de gases ideales por la temperatura elevado a 1. Entonces K sub P me ha salido que es 27,47 partido 0,082 por una temperatura que era de 250, ¿vale? Entonces 250 más 273 sería una temperatura en Kelvin de 523, todo esto elevado a 1. Entonces nada, vamos a usar ese dato. Bueno, entonces tendríamos que 27,47, que lo dividimos entre 0,082 por una temperatura de 523 grados Kelvin. Entonces esto nos va a dar un valor de K sub C de 0,64. Bueno, es posible que os dé diferente, he intentado arrastrar el máximo número de decimales, son cuestiones de redondeo. Vamos al ejercicio C2. Para preparar 250 ml de una disolución saturada de difluoruro de bario 25 grados se necesitan 325 miligramos de dicho compuesto. Bueno, primero esto es un equilibrio de precipitación. Tenemos que el fluoruro de bario es una sal insoluble que se disocia en ion bario más 2 en disolución acuosa más 2 iones fluoruro en disolución acuosa. Entonces, si hacemos la KPS de esto, la KPS sería la concentración del bario más 2 por la concentración del ion fluoruro elevado a 2,
¿vale? Entonces aquí pues tenemos 325 y nos piden que a partir del equilibrio correspondiente calculemos el producto de solidez, ¿no? Bueno, aquí te dice, primero lo que vamos a hacer es que vamos a calcular la concentración, ¿no? Bueno, y hacemos el equilibrio. Esto, acordaros que sería S y 2S, así que KPS será igual a S por 2S al cuadrado, que será 4S al cubo, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es que esta solubilidad la vamos a calcular como el número de moles partido el volumen en litros. El número de moles a su vez es la masa en gramos partido el peso molar y dividimos por el volumen en litros. Tenemos una masa de 325 que lo multiplicamos por 10 elevado a menos 3 para pasarlo a gramos y lo dividimos por el peso molar, que son 137,3 más 19 por 2. Todo esto lo dividimos en un volumen de 0,25 litros y calculamos dicha solubilidad. Bueno, pues esto sería igual, vamos a calcularlo, 325 por 10 elevado a menos 3, que lo divido entre 137 más 19 por 2, que lo dividimos entre 0,25, y esto nos da una concentración molar de 7,43, si queréis redondeamos, por 10 elevado a menos 3 mol partido litro. Y entonces, como tenemos ya la solubilidad y queremos el valor de KPS, pues KPS es igual a 4S al cubo. 4 por 7,43 por 10 elevado a menos 3, todo esto elevado al cubo. Entonces nos va a dar que el valor de KPS, bueno, pues vamos a arrastrar este valor. Entonces 4 por este elevado a la cuarta, perdón, elevado al cubo, ¿vale? Y entonces nada, esto me va a dar que el valor de la KPS es de 1,64 por 10 elevado a menos 6, que es un valor pues esperable, la verdad es que está bastante bien, de hecho es el valor del producto de solubilidad. Y luego en el B nos preguntan que calculemos la solubilidad molar del difluoruro de bario en presencia de fluoruro de sodio. Bueno, esto se trata de ion común, entonces tenemos que hacer como un nuevo equilibrio, ¿vale? Y entonces aquí tenemos que pensar lo siguiente, con la misma KPS tenemos una concentración y una concentración final, aquí nada, pero el fluoruro de sodio es una sal soluble que te da ion sodio más ion fluoruro, ¿no? Entonces si tendremos una concentración de 0,5, la concentración final aquí será 0,5 y 0,5, es decir, partimos de una concentración de ion fluoruro de 0,5, aquí nada, y esto será más S más 2S, y entonces será S 0,5 más 2S. Entonces hay que calcular esa nueva S, porque KPS será igual a la concentración de bario, que es S, por 0,5 más 2S elevamos al cuadrado, ¿vale? Y entonces aquí pues ya tendríamos que resolver este nuevo equilibrio, ¿vale? Entonces aquí, para resolver ese nuevo equilibrio, si queréis podemos hacer un pequeño apaño. Como este valor de S va a ser un valor muy pequeñito, ¿vale? Va a ser un valor muy pequeño, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una aproximación, y esto lo vamos a aproximar a 0, ¿vale? Y entonces así no tenemos que resolver una ecuación de grado 3, porque todo este caso P será igual a 1,64 por 10 elevado a menos 6. Entonces va a ser mucho más sencillo que hagamos una ecuación más sencilla, es decir, que despreciemos ese valor porque es un valor que realmente está muy cercano a 0, ¿vale? Y entonces, como es un valor que está muy cercano a 0, bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es una ecuación más sencilla. Vamos a hacer S por 0,5 elevado al cuadrado. Entonces S por 0,5, que lo elevamos al cuadrado, es igual a 1,64 por 10 elevado a menos 6. Así que S será igual a 1,64 por 10 elevado a menos 6 dividido entre 0,5 elevado al cuadrado. Entonces esto lo dividimos entre 0,5 elevado al cuadrado y entonces nos va a salir que la solubilidad nueva es igual a 6,558, que vamos a redondear si queréis a 56 por 10 elevado a menos 6, que molar o mol partido litro, ¿vale? Y ya tendríamos el ejercicio, como veis, resuelto. Bueno, vamos al siguiente, problema C3. Se preparan 10 mililitros de una disolución de ácido metanoico, disolviendo 23 gramos en agua, y teniendo en cuenta que el pH de la disolución es 3, que calcules el grado de disociación del ácido y el valor de la constante de disociación.
Bueno, pues es un típico ejercicio de ácido-base. Tenemos el ácido metanoico, que lo disociamos, es un ácido débil, entonces lo disociamos en ion formiato, ¿vale? Lo voy a poner tipo Arrhenius, ¿vale? Acuoso, acuoso. Y entonces aquí decimos que disolvemos 23 gramos de agua en 10 litros. Pues vamos a calcular qué concentración de ácido fórmico o ácido metanoico inicial tenemos, que será el número de moles partido el volumen en litros. El número de moles a su vez es la masa en gramos partido el peso molar partido el volumen en litros. Entonces la masa son 23 gramos, que lo dividimos por el peso molar del ácido metanoico, que sería 1 más 12 más 16 por 2 más 1, partido con un volumen de 10 litros. Y entonces calcularíamos la concentración inicial de esto. A ver, vamos a calcular la concentración inicial. Entonces sería 23, 23 dividido entre 1 más 12 más 16 por 2 más 1, que lo dividimos entre 10 litros y entonces tenemos una concentración de 0,05 molar. Entonces la concentración del ácido fórmico es igual a 0,05 molar, ¿vale? Y entonces hacemos el cuadro de disociación. Tenemos una concentración de 0,05 molar, nada, nada. La variación es menos x más x más x y la concentración en equilibrio será 0,05 menos x, x y x. Y te dice que teniendo en cuenta que el pH de la disolución es 7 y sabiendo que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de protones y que por lo tanto la concentración de protones es 10 elevado menos pH, pues x sabemos que es 10 elevado menos 3. Y entonces, claro, podemos calcular el grado de disociación, que es x partido concentración inicial por 100, es decir, 10 elevado menos 3 dividido entre 0,05 por 100, y entonces aquí esto sería igual bueno, vamos a calcular esto, 10 elevado a menos 3 dividido entre 0,05 multiplicado por 100, y entonces esto es igual a un 2% de disociación. Y luego nos piden la constante, pues K sub A es igual a x al cuadrado partido 0,05 menos x, o lo que es lo mismo, 10 elevado a menos 3 elevado al cuadrado partido 0,05 menos 10 elevado a menos 3. Bueno, hay que decir que este examen es bastante asequible, ¿eh? O sea, muy fácil, ¿no? Ha sido bastante asequible, se puede uno aquí sacar buena nota. Y bueno, además es que con lo clásico, además con problemas clásicos. Y bueno, aquí nos da que el valor de K sub A sería igual a 0,0204 y ya tendríamos el valor de K sub A resuelto y el grado de disociación, que es el 2%. Y con esto ya tendríamos el ejercicio resuelto. Vamos al último, venga, al último problema. Qué bien. Tenemos clorogas, que es un gas corrosivo, por lo que se sintetiza en el laboratorio a través de la siguiente reacción. Y te dice que ajustes con el método, que ajustes las ecuaciones iónicas y moleculares por el método ion-electrón. Vamos, un clásico. Bueno, esta reacción la hemos hecho en clase. Esto sería valencia más 1, más 7 menos 2, más 1 menos 1, más 1 menos 1, más 2 menos 1, más 1 menos 2 y 0. A ver, cambios del ion permanganato al cloruro, al ion manganeso, que lo tengo aquí, y luego el otro cambio sería del ion cloruro al clorogas. Bueno, entonces, de aquí a aquí tenemos una reacción de reducción, y entonces esto es un agente oxidante, y de menos 1 a clorogas tenemos una reacción de oxidación, y el ion cloruro es un agente reductor. Bueno, pues ya lo tenemos. Tenemos el ion permanganato, que lo disociamos, da lugar a ion manganeso, y entonces aquí tenemos una reacción de reducción. Me da la sensación que en Valencia también se han puesto de acuerdo porque ha salido el mismo ejercicio. Y luego la oxidación, que sería del ion cloruro que pasa al clorogas. Bueno, el primer paso sería ajustar aquellos átomos que son distintos del oxígeno y el hidrógeno. Así que vamos a poner aquí un 2.
Siguiente paso, ajustar el oxígeno con agua. Aquí tenemos 4 moléculas de agua y ajustar los protones. 4 por 2, 8 protones. Después haremos el balance de cargas. Aquí pondremos 2 cargas negativas. Aquí tengo 2 positivas, una negativa y 8 positivas. Así que lo que voy a hacer es sumarle 5 negativas que sumarle 5 electrones. Porque menos 5, perdón, he puesto un 8 aquí. Perdón, 8 protones. Se me ha ido la cabeza. 8 protones. ¿Por qué he puesto 8 electrones? Porque estoy muy cansada. Bueno, entonces aquí 4 por 2, 8 protones y ahora la carga. Pues aquí pondremos 5 electrones, Perdonad que se me ha ido la cabeza. 8 protones, 8 protones. Entonces fijaros, menos 5 más 8 positivas menos una negativa hacen más 2, ¿no? Menos 5 menos 1 menos 6 más 8 menos 2. Bueno, ya tenemos la transferencia electrónica, entonces lo que vamos a hacer es que esto lo vamos a multiplicar por 2 y esto por 3. Ay, por 3, por 5. Ay. Por 5. 5. Bueno, entonces nada, a multiplicar. Aquí tendríamos 2 iones permanganato, más 16 protones, más 10 iones cloruro, 2 iones magnesio, más 5 de clorogas, más 8 moléculas de agua. Yo creo que en la Comunidad Valenciana y en Andalucía se han puesto de acuerdo porque ha salido la misma reacción química o muy parecida. Entonces ahora, esta es la iónica, la molecular sería permanganato de potasio, tenemos 2. Aquí tendríamos 16 de ácido clorhídrico. Nos vamos al otro lado, 2 de cloruro de manganeso, más 5 de clorogas, más 8 moléculas de agua y el pobre cloruro de potasio que no ha participado y que lo tengo que reajustar por tanteo. Lo voy a ajustar por tanteo metiéndole un 2 y con eso tendría la reacción ajustada. 2 de permanganato de potasio más 16 de ácido clorhídrico, 2 de cloruro de manganeso, 5 de cloro, gas, 8 de agua y 2 de cloruro de potasio. Bueno, pues ya tenemos el ejercicio resuelto y ya la última parte del examen por fin será el problema B, que bueno, estos 2, 16, vamos a trasladárnoslo para hacer el ejercicio de estequiometría, 2, un 5 y aquí un 8, ¿vale? ¿Sí lo he apuntado bien? Sí. Bueno, nos piden que calculemos el volumen de cloro obtenido a 0 grados y una atmósfera de presión a partir de 30 mililitros, una disolución de 0,5 molar de permanganato y 50 mililitros de 0,5 molar de ácido clorhídrico. Se parece muchísimo al de la Comunidad Valenciana, el que ha salido en junio, es que creo que es casi igual. Bueno, y era igual, también de calcular el volumen de clorogas. Bueno, entonces este es un ejercicio, como veis, de reactivo limitante y vamos a ver quién es el limitante. Entonces vamos a hacer primero los moles de permanganato, que los moles de permanganato nos dicen que hay 30 mililitros a 0,5 molar, entonces esto recordar que los moles es la molaridad por el volumen en litros, entonces la molaridad sería 0,5 molar por un volumen de 30 por 10 elevado menos 3 litros, ¿vale? Y luego calculemos los moles del otro compuesto que es el ácido clorhídrico. Y con una molaridad de 0,25 molar por un volumen de 50 por 10 elevado, por 50 por 10 elevado menos 3 litros. Bueno, pues vamos a calcular el número de moles. Así que esto sería 0,5, que lo multiplicamos por 30 por 10 elevado menos 3, que esto nos va a dar 0,015 moles, si es que creo que dará igual que en la Comunidad Valenciana. Es posible que se hayan puesto de acuerdo. Y 0,25 molar, que lo multiplicamos por 50 por 10 elevado menos 3. Y entonces esto nos da que el número de moles es 0,0125. Vamos a ver quién es el limitante. Si nosotros comparábamos los moles de permanganato con los moles de ácido clorhídrico, hacemos el cociente y comparamos 2 partido 16, claro, 2 partido 16 te sale 0,125 y si divides 0,015 entre 0,0125, pues te sale una relación de 1,2, así que 1,2 es mayor que 2 partido 16. Entonces el reactivo limitante es el ácido clorhídrico. Vale, como el ácido clorhídrico es el reactivo limitante, pues es el que tú vas a utilizar para hacer la relación estequiométrica. Entonces los moles de ácido clorhídrico
dividido entre 6 son los moles de clorogas dividido entre 5. Bueno, pues nada, pues vamos a ver cuántos moles son estos. Los moles de clorogas serán los moles de ácido clorhídrico, que son 0,0125 multiplicado por 5 partido 16, y entonces sería 0,0125 por 5 partido 16, y entonces esto nos va a dar que es 3,9 por 10 elevado a menos 3 moles. 3,9 por 10 elevado a menos 3 moles. Una vez que tenemos los moles nos piden el volumen. Entonces el volumen de clorogas con la ecuación de gases ideales serán los moles de clorogas por la constante por la temperatura partido la presión. Número de moles, 3,9 por 10 elevado a menos 3 por la constante de gases ideales por la temperatura, que nos están diciendo qué temperatura era, 0 grados, es decir, 273 Kelvin, y con una atmósfera de presión. Bueno, pues esto nos da que el volumen de clorogas por 0,082 multiplicado por 273 dividido entre 1, pues da lugar a 0,0874 litros. Y ya tendría el ejercicio resuelto. Bueno, como habéis visto, no ha sido un examen excesivamente difícil, bastante asequible, se podía haber sacado nota si se elegía bien los ejercicios, ¿no?, con la optatividad existente. Y nada, si detectáis algún error es fruto del cansancio, ya al final de curso estamos muy cansados y más esta semana que estamos resolviendo exámenes a tope en el canal de YouTube. Y nada, ya nos vais contando a ver qué tal os ha ido el examen. Esperemos que muy bien, porque era un examen para triunfar. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, espero que todo esto os resulte muy útil y no olvidéis suscribiros, campanita y todas estas cosas, ¿vale? Pues nada chicos, muchas gracias, hasta luego.